Bueno, pues ahora sí que vamos a retomarlo. Vamos a retomar la jornada de la mano de Borja Garrido, profesor Borja Garrido, de la EADIC, que ha sido tan amable de acompañarnos hoy. Así que cuando tú quieras, Borja. Bueno, Almudena, muchas gracias por la invitación y nada, a continuación me complace presentarles la conferencia titulada El lado oscuro del neuromarketing, el desafío de generar credibilidad y confianza, de la mano de los doctores Antonio Baraybar y Miguel Baños. El doctor Antonio es profesor titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en el neuromarketing. Ha sido vicedecano de Tecnologías y Recursos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como director de cátedra y de departamento durante su trayectoria profesional. Por otro lado, el doctor Miguel es también profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha dirigido cantidad de proyectos, tanto nacionales como internacionales, enfocados muchos de ellos al neuromarketing. Entre otros cargos, destaca decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma Universidad, de la Rey Juan Carlos. Y por mi parte les cedo la palabra y espero que disfruten de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Siempre es un placer venir aquí, a la Complutense, donde me formé y donde obtuve el doctorado. Y quiero agradecer tanto al profesor Ubaldo Cuesta como a toda la organización del Congreso su esfuerzo por intentar llevar algo de información y de ciencia a los alumnos, cosa que muchas veces no parece fácil. Y también un saludo para los que están al otro lado de la pantalla, vía online. El título de la conferencia es el lado oscuro del neuromarketing. No ahora tendría que haber música, ¿no?, como aquel alumno que ha preguntado la importancia de la música, para intentar generar un poco de emoción un viernes a la hora casi ya de comer para la audiencia, ¿no? No es criticar al neuromarketing, no es que sea ni optimista ni pesimista frente a esta técnica. Además, seguimos trabajando en ello, un equipo de personas e intentando dar resultados, pero creo que ha llegado el momento en el que el neuromarketing como técnica tiene que generar credibilidad y confianza para que en el sector profesional sea reconocido plenamente y admitido, evitar la fascinación de las primeras etapas y generar confianza sobre todo en los resultados. La investigación académica frente a la aplicada para el mundo de la empresa sigue avanzando y esto cada día se descubren cosas nuevas del cerebro, cada día lo que pensábamos que creíamos lo tenemos que cuestionar. La única forma para avanzar en lo fundamental, en el conocimiento fundamental, es ser críticos. Y en cuanto a lo aplicado, y ahora a lo largo de la presentación así quedará reflejado, podremos ver un poco la overpromise o las promesas que no nos ha cumplido y esa fascinación que es lógica en el ser humano ante la llegada de una nueva tecnología y de las posibilidades que daban. Aparte para intentar atraer su atención, el hecho de recurrir a esta imagen de la Guerra de las Galaxias es precisamente por eso, porque la Guerra de las Galaxias se basa en George Lucas basó su trilogía, vamos, su propuesta en la Guerra de las Galaxias, sus películas, en la obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, ¿no?, que hablaba de cómo los seres humanos pasan etapas a través de toda su vida, van quemando etapas y el neuromarketing está precisamente en eso, en un nuevo cambio de etapa. Cuando empezamos a trabajar, claro, nos surgió ya hace casi una década, en los laboratorios y con los equipos que tenemos, también caímos en parte en esa fascinación, ¿no?, por la tecnología. Y nuestra experiencia, tienen publicaciones que son de acceso abierto en revistas académicas y en algunos libros publicadas. Lo que nos hemos dado cuenta es la importancia de fundamentar bien, si queremos que sea un área
fuerte en el estudio del comportamiento del consumidor. ¿El porqué de esta fascinación? Pues yo creo que hubo un binomio determinante. Por un lado, la tecnología. Estamos en un momento cultural en que la tecnología un poco nos abruma, ¿no? Nuestra prótesis, que es el teléfono móvil, que movemos de cualquier sitio, y es casi pues, es un elemento más de nosotros. Y por otro lado, los postulados de los estudios del comportamiento del consumidor, que desde los años 50, y que se utilizó durante los años de la edad dorada de la publicidad, en los 60, ¿no? En Madison Avenue, nos hablaba de que era posible conocer al consumidor perfectamente, que preguntándole lo que necesitaba el consumidor a través de los estudios de mercado íbamos a saber precisamente lo que necesitaba y así se lo íbamos a poder ofrecer. Bueno, eso se demostró por la propia experiencia que muchas veces no daba los resultados requeridos, ¿no? Y se empezó a hablar de emociones. También en una de las exposiciones anteriores se hablaba de la toma de decisiones. El premio Nobel de Economía, el informático Herbert Simon, ya se dio cuenta de lo irracional que tomábamos las decisiones en muchas ocasiones. Y además sus estudios empezaron dentro de los directivos, como muchas veces la decisión que se tomaba era la más fácil de explicar, aunque el directivo no fuese o considerase que a lo mejor había otra decisión que tomar, ¿no? Los estudios de Damasio sobre cómo el cuerpo y mente, esa dualidad cartesiana que se rompía, eso generó un caldo con la irrupción tecnológica y esos nuevos paradigmas que emergían, dando solución a problemas que los anteriores no habían resuelto, que creó una gran fascinación, ¿no? Pues de eso es un poco, y de cómo intentar remediarlo, y de hecho cómo lo estamos aplicando nosotros a las investigaciones que actualmente tenemos en marcha, ¿no? Claro, para cualquier estudioso sobre los fenómenos de persuasión, el poder llegar a esas emociones, a conocer cómo es la parte emocional del ser humano, ya de por sí es fascinante. ¿Pero qué problema tenemos? Pues que nuestro cerebro se está constantemente, continuamente modificándose. Es el único órgano que nunca está terminado del todo, se está adaptando, de ahí que siempre tiene la capacidad de aprender, de enfrentarse a desafíos, de adaptarse al entorno, y esa neuroplasticidad, que es fundamental para nuestra supervivencia, en cambio es un problema para intentar llegar a respuestas que puedan parecer un poco, o nos recuerden aquellas de conductistas de estímulo-respuesta, ¿no?, de Skinner, y que ya quedaron sobrepasadas. Sobre todo, el ser humano es un ser social, y la publicidad y todo lo que tiene que ver con las relaciones de marca que antes hablaban, pues están dentro de nuestros hábitos de consumo, a día de hoy como actividades sociales. Gente de neurología que estudia, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con el Parkinson, que están relacionadas con las demencias del ser humano, ¿no?, como el cerebro empieza a fallar, se han dado cuenta que más útil, y así lo dicen sus investigaciones, ahí tienen la referencia, son más útiles las interacciones sociales que hacer un sudoku. Cuando dicen a la gente, no haga sudoku para tener su mente, pues más útil que eso, lo digo por si tenéis, supongo, vuestros abuelos, si tenéis la suerte de tenerlos, que si queréis que sus procesos, si están en procesos degenerativos o la degeneración propia de la edad, si queréis ayudarlos, es mejor que interactuéis con ellos todo lo que podéis socialmente que cualquier otro sistema como eso, como hacer sudokus, hacer crucigramas. Y es por eso, porque el ser es fundamentalmente social, y la publicidad lo que busca es llegar a ese ser humano dentro de la sociedad de consumo en la que vivimos hoy, de la forma más efectiva. Yo creo que esto no va. Ahí. Yo creo que como introducción de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es suficiente, y doy la palabra a mi compañero, el profesor doctor Baños, para que siga con la exposición.
Muchas gracias. Para no pasarme pongo el cronómetro. Bien, en primer lugar, como el que me he retrasado he sido yo, pedir disculpas. El doctor Baráibar no es responsable de nada. En realidad lo teníamos preparado para, llegado este momento, el que nos hubiesen aplaudido 2 veces, pero no hemos logrado que nos aplaudan ninguna. Entonces, pues bueno. En fin, después de esta introducción, que retomará al final como cierre también el profesor Baráibar, tradicionalmente se han utilizado los métodos de investigación tradicionales que han sido muy criticados desde el ámbito del neuromarketing desde el neuromarketing. Y claro, se habla de la brecha entre la actitud y el comportamiento, que cuando nosotros analizamos o le preguntamos a través de métodos declarativos, donde le preguntamos a la gente cosas, pues nos contestan algo y sin embargo hacen otra cosa diferente. También se habla de la dificultad para expresar lo que queremos expresar, que no recordamos lo que nos ha sucedido en un momento determinado. Incluso se habla de que mentimos descaradamente porque no queremos quedar bien, la fuerza del grupo social, etcétera. Bueno, como no se trata de criticar las investigaciones tradicionales, creo que todos tenemos una idea más o menos de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, de repente, hace unos años llega el neuromarketing, que es la gran solución a estos problemas, y nos habla de cuestiones como leer la mente del consumidor o apretar el botón de compra que de alguna manera los anunciantes estaban pensando que sería el sueño de sus vidas. Entonces, esto ha llevado a grandes críticas desde el punto de vista ético de las técnicas de neurociencia aplicadas al marketing, pero no nos vamos a centrar en esas críticas, que creo que todos las conocemos, nos vamos a centrar sobre todo en una que tiene que ver con la interpretación que hacemos de los resultados que se obtienen con las técnicas de neuromarketing, de neurociencia aplicadas al marketing. Porque como veremos al final, ya para evitar este error que cometo de neuromarketing, neurociencias, como veremos al final, las técnicas de neurociencia cumplen muy bien la función para la que se han creado. Otra cosa es lo que sucede cuando se aplican al marketing. Bueno, en el año 2011, Lindstrom, pues en el The New York Times, pues publicó una especie de artículo donde venía a decir que amamos nuestros iPhone y decía que eso era algo literal. Poco después, unos días después, en octubre de 2011, Herper en la revista Forbes pues sacó otro artículo donde le decía, no hombre, no amamos el iPhone, o al menos no lo hacemos en la forma que tú estás diciendo. En el artículo que escribió Herper, pues ya lo que decía, y tengo aquí algunas frases, lo que venía a decir que lo que decía, y bueno, para empezar le llamaba a Lindstrom autoproclamado defensor del consumidor y gurú de las marcas, y lo que venía a decir aquí es que, y dicho incluso con el término aproximado, decía que eran tonterías, porque lo que decía es que dando una apariencia de pseudociencia, en realidad lo que estaba haciendo era una interpretación de marketing de un trabajo científico. ¿Qué es lo que sucedía aquí, por explicarlo un poco? Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, tenemos la posibilidad de hacer la inferencia directa, y la inferencia directa es: nosotros aplicamos o variamos una variable independiente, por ejemplo, pueden ser, como tenemos aquí, versiones de un anuncio que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con accidentes de tráfico, y entonces esas diferentes versiones de la variable independiente dan como resultado una variación de la variable dependiente, que en este caso es qué parte del cerebro se activa ante ese estímulo que va variando. Y entonces lo que tenemos ahí es que cuando nosotros ponemos un anuncio de un accidente de tráfico, se activa una parte del cerebro concreta. Si ponemos un anuncio donde es sobre adicciones, como era alguno de drogadicción, pues se activa otro tipo del cerebro. Si ponemos un anuncio sobre amor, se activará la ínsula, y si, en fin. Entonces, cuando hacemos una inferencia inversa, que es lo que se hace con mucha frecuencia al interpretar los resultados de las técnicas de neurociencia aplicadas al marketing, lo que hacemos, y lo explico un poco más en profundidad en la siguiente transparencia, vinculamos
varias variables independientes con la misma variable dependiente. Y decimos, si esto te ha pasado a ti en otro estudio, yo puedo decir que como se activa la misma parte del cerebro, yo puedo decir que la función o el estímulo puede utilizar los mismos resultados. Dicho lo que le pasó a Lindström, ahora, en el estudio A, lo que él utilizaba es que se utilizó como variable independiente mediante fotos de seres amados y como variable dependiente la activación del cerebro, que es lo que decía antes. Cuando poníamos fotos de imágenes con seres amados, fotografías, pareja, padres, hijos, lo que fuese, si es que los hijos pueden ser seres amados, entonces se activaba la ínsula, que es una parte del cerebro, ahí en el cerebro profundo, que hasta hace unos años no se sabía muy bien para qué servía, y ahora tampoco muy bien para qué sirve, y entonces el estudio de Lindström decía, bueno, pues la variable independiente es escuchar el iPhone. Cuando escuchamos nuestro iPhone, la variable dependiente es qué parte del cerebro se activa, y qué casualidad, cuando nosotros ponemos un iPhone también se activa la ínsula, que es esa parte del cerebro profundo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que dado que en un trabajo sobre el amor se activaba la ínsula y yo pongo un iPhone y se activa la ínsula, pues entonces el resultado es que tú amas el iPhone. Esto es un titular publicado en The New York Times, tampoco es que lo haya dicho yo aquí simplemente. Entonces, el resultado es lo que decía el otro autor, que decía, no, hombre, no, por lo menos de esa forma no amas tu iPhone. Porque como vemos aquí en los estudios, cuando nosotros utilizamos como estímulo esas fotos de amor, se activa la ínsula, que como veis está ahí abajo, ahí metida en el fondo del cerebro. Pero también cuando ponemos estímulos de asco, también se activa la ínsula, y de miedo también se activa la ínsula, y con el iPhone también se activa la ínsula. ¿Qué hacemos con la inferencia inversa? Que decimos, como yo pongo el iPhone y se activa la ínsula, pues automáticamente podría decir que es porque amamos el iPhone. También podríamos decir, cosa que no sucedió, que me da asco el iPhone, o podríamos decir que me da miedo. Entonces, se quedó en esa parte. Entonces, cuando estamos trabajando, interpretando los resultados de neuromarketing, es frecuente que lo que acabemos sea dando explicaciones de este tipo. Supongo que es porque quedan mejor decir que amas el iPhone a decir que te da asco el iPhone. Pero en cualquier caso es importante tener en cuenta que 1 de cada 3 experimentos de neuromarketing, de neurociencia, y concretamente utilizando la resonancia magnética funcional, se activa la ínsula. Eso significa, y tengo por aquí que todavía no se sabe muy bien para qué sirve concretamente la ínsula, pero tiene que ver con nuestros conceptos de autoconsciencia. Tiene que ver con la percepción del gusto y el olfato, el control visceral, el control del equilibrio corporal y el control del cuerpo, integración de información emocional y perceptiva. También en las adicciones, en la empatía. Por lo tanto, como vemos, no podemos decir que ames tu iPhone, simplemente lo único que podríamos decir en una inferencia directa, que es la que realmente se hace en la ciencia, es que cuando tú escuchas un iPhone se te activa una parte del cerebro, que es tu variable. Lo otro ya sería la inferencia indirecta, inversa, que lo que decimos es lo que está a la derecha, dado que yo he puesto un iPhone y se activa la ínsula, y cuando pongo imágenes de amor también se activa la ínsula, por lo tanto deduzco que amas tu iPhone, cuando en realidad no hay nada, no podemos hacer una afirmación de ese tipo. Bueno, gracias. Esto es más o menos lo que he dicho. La inferencia directa es si se activa el proceso cognitivo X, entonces el área cerebral Z está activa. Eso es lo único que podemos decir. Con la inferencia inversa hacemos el razonamiento hacia atrás. Dado que se activó esa parte del cerebro, en este caso la ínsula, bueno, pues lo que llevamos es que la función cognitiva particular tiene que ver con el amor o con el asco, que no es el caso, o con el miedo. La referencia con otras técnicas que utilizamos de neurociencia o incluso las fisiológicas que se utilizan,
pues sucede algo parecido. Lo que hacemos es, para probar nuestras hipótesis, relacionamos emociones. Eso, para este tipo de acciones, sí. O sea, cuando nosotros ponemos un anuncio sobre un accidente de tráfico y vemos que sucede algo a nivel fisiológico, pues podemos decir que nos ha pasado, pues se incrementa la sudoración o lo que sea. Pero si decimos que como se ha incrementado la sudoración, automáticamente es que se ha activado el amor, pues hombre, ahí ya no lo podemos decir. Las reacciones emocionales, que es un poco volver a repetir lo mismo, y cognitivas pueden provocar respuestas fisiológicas, que es lo que estaba diciendo, pero la inferencia inversa, lógicamente, como creo que más o menos queda claro, es una interpretación bastante particular de lo que realmente ha sucedido o lo que realmente nosotros hemos logrado con la investigación. ¿Cuándo podría ser eso válido? En esas cuestiones de que solamente una parte del cerebro se activa cuando se utiliza un determinado tipo de estímulo o se pone en marcha un proceso. En ese caso sí podríamos decir, si hemos puesto una imagen de este tipo y esta parte del cerebro o la sudoración se incrementa solamente cuando se refiere a la emoción amor, pues sí podríamos decir que cuando se activa esa parte del cerebro o se produce ese cambio fisiológico, pero en el cerebro eso nunca sucede. Y también, por ejemplo, nos podemos encontrar con que la sudoración se incrementa por muchos factores. Podemos decir que utilizando una muestra suficiente, pues que la tendencia es que siempre que se incrementa es por este tipo de suceso. Pero tampoco lo podríamos afirmar. Como veis, vamos acelerando porque creo que esto es una forma de decirme que el tiempo está al límite. Bueno, lo que decía antes, que las herramientas de neurociencia miden realmente aquello para lo que están diseñadas. El problema es cuando queremos adaptar con mucha precisión a los constructos que nosotros en marketing creamos. Por ejemplo, queremos decirle a nuestro anunciante que de verdad el iPhone es el teléfono más amado del mundo. Bueno, pues eso no nos lo dice la neurociencia, es una interpretación desde el marketing, pero eso no significa que las técnicas de neurociencia, por ejemplo, para medir un tumor o lo que sea, pues funcionen perfectamente. El problema es que coincida perfectamente con lo que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, el problema no es tanto de las técnicas, sino muchas veces de las interpretaciones que hacemos. Y como la segunda parte del título iba en línea de cómo se puede evitar esto, pues lo primero es pedirle a la gente, incluidos nosotros, que las interpretaciones que hagamos que sean más realistas con lo que de verdad podemos decir con las técnicas de neurociencia aplicadas al marketing, y no hacer ese tipo de exageraciones, que leo la mente, que puedo apretar el botón de compra, que lógicamente, no lo he dicho antes, no se ha demostrado ni que exista el botón de compra y a día de hoy con las técnicas actuales, en el futuro no tenemos ni idea, pero con las técnicas actuales ni podemos leer la mente de la gente, porque como vemos lo único que sabemos es que se activa una parte del cerebro y mucho menos activar un botón de compra que, como digo, nadie ha podido demostrar y que incluso es difícil de creer que exista. Y bueno, esto ya es más o menos lo que vas a finalizar, que es el tema de que no todos son partes del cerebro, sino que hay redes neuronales mucho más complejas, y el hecho que se active la ínsula, como hemos visto antes, no significa nada, porque habría que ver qué otras áreas en realidad se activan cuando se aplica un tipo de estímulos de esta clase. Claro, porque por ejemplo, si aprendemos de lo histórico, ya hace 160 años se sabía que el lenguaje estaba en el área de Broca. Y concretamente había dos zonas, ¿no? La 44 y la 45, que eran las que se activaban con el lenguaje. En los últimos 10 años se ha visto que no solamente hay con los avances de neurociencia, que no solamente son dos zonas, sino que hay, seguro ya más de una docena de áreas, y digo seguro porque una docena de áreas, pero también superior y a nivel inferior son redes. O sea, el cerebro funciona como una red. O sea, ya no solamente es que esté variando, por eso un chiste nos hace gracia la primera vez y va cayendo o lo que hace una marca por nosotros nos puede generar una situación afectiva positiva hoy, pero cuando ya lo vemos lo damos por hecho y entonces ya no nos genera sorpresa, sino que es complejo cómo y eso se está empezando a hacer ahora. Por ejemplo, la gran investigación, el gran avance de este año
han sido el mapa, el poder empezar a nivel micro, ver cómo son las células. Y ya se han dado cuenta también, hace pocos años, que el mito ese de que se regeneran las neuronas, pero no todas. Cómo se establecen las conexiones. Eso lo tendremos que aprovechar, pero claro, ellos están, como decía muy bien mi compañero, en máquinas para cuidar otros problemas de la sociedad, como el Alzheimer, y nosotros lo intentamos aplicar. Entonces, eso es fundamental, que sepamos la limitación y luego la ética científica en cuanto a ser realistas con lo que podemos hacer. Y luego importante, para ir mejorando, y ya casi estamos terminando, ¿qué ha sucedido? Como bien decía antes, después de la Segunda Guerra Mundial, Hoblan, la Escuela del Aprendizaje, nos sentamos a estudiar en el mensaje. ¿Cómo es ese mensaje? Porque por la teoría del aprendizaje, si el mensaje está construido correctamente, yo puedo llegar a persuadir a la persona. Entonces, toda la investigación irá por el lado de cómo era el emisor y cómo hacía el mensaje. Ya a finales de los 80, finales del siglo pasado, del siglo XX, se empieza a ver, cuidado, porque como muy bien decían en la exposición anterior, hay unos pensamientos previos. Yo no llego inmaculado ante un producto, ante un servicio, sino que llevo un background detrás, llevo un histórico detrás. Y entonces esos pensamientos previos condicionan mi cognición primaria, ¿no? Pero es que la demostración, como una de las brillantes presentaciones que se hicieron el año pasado, no sé si están en documentación, sobre metacognición, nos decía precisamente que ahora se está estudiando metacognición, no solamente lo previo que yo tengo, sino cómo percibo que es si es correcta o no, para integrarme y adaptarme al grupo y a lo que es mi personalidad, esa opinión o ese cambio. Porque al final, cuando persuadimos, buscamos dos cosas: o cambiar el comportamiento de una persona o afirmar el comportamiento. Sigue comprando mi marca, que es buena, estamos afirmando; cambia, prueba esta marca, que es mejor, o tu experiencia de marca va a mejorar con mi marca, o bueno. Entonces, siempre queremos eso en el fenómeno persuasivo. Por eso es necesario dar un paso más. Tenemos que intentar, que lo que queremos al final es realizar cambios cognitivos, que todas las métricas, todo lo que busca la gente del marketing, traducírselo a las posibilidades que da la neurociencia hoy, ¿de acuerdo? Y introduciendo, porque claro, los psicólogos metacognitivos tienen herramientas para ir mejorando, ¿sabes? Por ejemplo, en nuestra última investigación, una de las cosas que vimos, la última que hemos publicado en enero de este año en la revista Latina, vimos que los mensajes antidroga para determinados públicos funcionaban, pero para otros no funcionaban. Para aquellos que no eran adictos no funcionaban, o eran consumidores ocasionales de alcohol, pero para aquellos con problemas de adicción, al revés, les incitaba el consumo. Entonces, es fundamental que el director de marketing, de publicidad, de comunicación, con todo este barullo que hay, tenga muy claro cuáles son los objetivos de la investigación que nos quiere pedir, qué es lo que quiere hacer, cuál es su propósito con esa investigación, ¿de acuerdo? Para poder adaptarla, porque con cuestionarios previos podemos medir la mentalidad abierta al consumidor, si se está abierta o está cerrado al cambio, porque le haga yo un mensaje muy bueno que puede dar, y de hecho da, índices emocionales altos ante una comunicación. Es distinto si es político, por ejemplo, que el señor sea de Podemos o de Sumar, o que sea de Vox. Le va a generar a lo mejor emociones, y hay registros y respuestas galvánicas a los ruidos, a las luces, pero en cambio es totalmente distinto. Uno le va a tener rechazo y no va a provocar su cambio, y otro sí puede modificar o está más abierto. Bueno, pues en esa selección de grupos ya hay herramientas para seleccionar y ver el cambio, lo dispuesta que está la gente al cambio. Pero claro, la publicidad siempre haciendo ver promis, desde los años 60 íbamos diciendo, no, es que te pongo un spot maravilloso y ya con eso vas a vender toda la Coca-Cola del mundo, ¿no? No, hay mucho más que la comunicación. Y como digo, el grado de implicación que tienen, no es lo mismo que hagamos un test de packaging al público que hace la compra que a un público general. Que sea un consumidor, que sea un consumo que nos eleva una gran carga racional, o que sea casi instintivo de pensamiento rápido, utilizando el término de Kahneman cuando estamos haciendo la compra. Esos son variables. ¿Y por qué los resultados son similares? Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que
puede haber fallos en las metodologías que se están estandarizando, porque sí generan emociones, pero no hay al final ese cambio cognitivo, que es lo que está buscando al final el de marketing, que compren su producto o que sigan comprando su producto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fundamentalmente y en resumen, acercar las técnicas de neuromarketing a las necesidades del marketing, y las del marketing ver hasta dónde están nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Todo es negativo, no, hemos avanzado mucho, por eso seguimos trabajando en este área. Yo creo en la neurociencia y en el neuromarketing, siempre que esté bien hecho y sea responsable. Hoy, además, con los precios económicos, cualquier gráfica, cualquier campaña de publicidad exterior es una tontería que ya no... Esta imagen seguro que la conocéis todos, porque ha sido muy utilizada. A la hora de componer una fotografía y un body copy y un texto, es que se ve claramente cuál tiene más efectividad. Se quedan en la cara del niño, que son todas las informaciones, siempre se ve que el rostro humano es lo primero donde va nuestra mirada, es lo primero. Entonces, te fijas mucho en el niño, pero no estás cogiendo el mensaje de la compañía, mientras que girando al niño, como veis, el peso visual. Entonces, esta herramienta ya es muy accesible, es bastante sencilla de utilizar, y yo no sé cómo las grandes empresas de exterior no lo aplican a todo, pero vamos, en el propio estudio o la gente de gráfica, como una herramienta más. Luego el creativo, porque por supuesto esto es arte, podrá decidir sí o no, o saber. A lo mejor tiene que hablar con el de planificación. No, sigo con la creatividad de la izquierda porque es la que creo, y lo único que tendremos que dar más impactos. Tendrá que tener un reach más alto. O sea, que no es tampoco tan sencillo. No es para decir, fuera, te quito tu creatividad de la izquierda, ¿sabes? Porque la derecha me da más mapa de calor. Porque si no, nunca hubiéramos avanzado. Dice que la gente avanza, gracias a los optimistas se inventó el avión, pensando que el hombre podría volar, que es algo, y gracias a los pesimistas se inventó el paracaídas, con lo cual es fundamental quedarnos en ese punto medio aristotélico, ¿no? De intentar que sea lo más... ¿Y cuál es otro problema? Las herramientas. Nos fascina la tecnología. Yo, por mucho que me pongan un buen micrófono, con mi voz que estáis escuchando, no voy a poder tener la voz de un maravilloso locutor de radio. Igual, de esta manera, me dan un Fórmula 1, y aunque sea el mejor Fórmula 1 del mundo, no soy Fernando Alonso y no voy a poder hacer nada. Con las mismas herramientas, veis que los resultados son totalmente distintos. Y esto pasa en muchas investigaciones de neuromarketing. Con la misma metodología no la puedo aplicar, que es una de las pautas del código científico. Y entonces no está tampoco solamente en el problema de la máquina. Una máquina que no es solamente el piloto, que es el que lleva el protagonismo, es una máquina que lleva a los ingenieros, el que diseñan motores, aerodinámica, o sea, todo lo que es el chasis, los mecánicos en los cambios de ruedas, y por supuesto también el piloto, es fundamental. Pero no es solamente el piloto. A mí, si me lo dan, yo no daría los mismos resultados utilizando la misma metodología. Bien, es la última. Entonces, para dar moral, con estas pautas que nacen un poco de la experiencia de los últimos 7 años, lo único que creo que a todos los que estamos interesados en este cambio conviene recordar es que la fuerza nos acompañe, como el eslogan de la Guerra de las Galaxias de Darth Vader. Muchas gracias. Borja, no sé... ¿Hola? ¿El micrófono? Buenas, ahora sí. Borja, no sé si quieres hacer algún comentario, si no, empiezo yo con los temas que han formulado en el chat. Bueno, la verdad que el tema me ha parecido fascinante, y sobre todo, bueno, porque ya sabes que yo procedo del ámbito de la ingeniería, entonces estos temas son como bastante novedosos, ¿no?, en algunos aspectos. Me ha llamado mucho la atención que los estudios que se han planteado son del año 2011. No sé qué opinan los oyentes o la mesa respecto a comunicaciones o estudios más actuales. ¿Quién responde? Yo, por ejemplo, ante esa pregunta se está avanzando constantemente. O sea, ¿cómo tenemos que interpretar el cerebro? Pues en los 10 últimos años sabíamos que el cerebro era como un mosaico, ¿no? Como varias piezas y que se interconectaban. Pero otra de las líneas en las que tenemos que está más fragmentado de lo que pensábamos. Pero no solo es un mosaico, porque
el cerebro, y eso lo genera cada cerebro, tiene unos procesos jerárquicos para dar más protagonismo a una zona dependiendo de las personalidades, dependiendo del contexto, dependiendo de un montón de variables. Entonces, no solamente hay que quedarse con esas zonas, que sería la metáfora del mosaico, sino de cómo se jerarquizan unas zonas u otras. Y además las conductas cambian, por eso, porque es adaptativo, y entonces las mediciones que podemos hacer hoy no tienen por qué ser mañana. Darnos mañana. Otra cuestión, hay diferencias biológicas. Se ha visto que no son determinantes, pero por ejemplo en las investigaciones entre hombres y mujeres hay ciertas diferencias. Pero eso no quiere decir que unos sean más listos que las otras, porque lo que han hecho es adaptar su cerebro de maneras mínimamente diferentes, pero los dos son eficaces, porque cada uno responde a esa adaptabilidad de las condiciones. Antonio, preguntan, dice si María de la Fuente, bueno, entonces si iPhone es el producto perfecto porque ofrece calidad, más emocionalidad, ¿por qué existe la brecha tan marcada entre los que aman y odian la marca? Por ejemplo, comparado con Samsung. Hombre, pues no lo sé, aquí un experto en marca que antes ha hecho una brillantísima exposición y seguro que tiene algún argumentario. De lo que va a estas exposiciones, esta presentación que hemos hecho hoy, nuestra ponencia, es de rigor científico, no va de otra cuestión. Lo que no se puede decir es que yo amo al iPhone, me podrá gustar, pero, hombre, a lo mejor hay gente que sí, pero con carácter general no se puede decir. Sí se puede medir el grado, por ejemplo, de afecto hacia marcas, pero no solamente con la variable neuro, sino también con otras variables que por ejemplo, la metacognición utiliza, con otro tipo de estudios. Es decir, esto nos aporta una perspectiva, pero no nos podemos quedar con esa sola perspectiva. O sea, una persona es un ser múltiple. Y ahora mismo estoy dando la perspectiva de profesor aquí pesado que no nos deja ir a comer a una determinada hora. Pero yo también, aparte, soy compañero, soy amigo, tengo... Y lo que hace el neuromarketing es intentar ayudarnos a abrir ese punto de vista, que como he explicado con temas como el eye tracker, pues es muy útil y es fácil de aplicación. Exactamente. Dice Miguel Antonio, usar la emoción para engañar al consumidor, véase ocupas y alarmas, Cataluña rompe España, restaurantes premium con ambiente low cost, etcétera. ¿Puedes hacer la primera parte de la pregunta? Que es que se me ha olvidado. El principio, de verdad, ¿cuál era? ¿De verdad? Te lo digo en serio. Qué bien. Pues a ver, era... Preguntaban desde el principio, dice... Se llama Miguel, no sé el apellido porque no lo pone, y dice, bueno, creo que es el referente del estudio precisamente porque ha destacado en la publicidad, además de por pionero, por llevarlo al terreno de la emoción, que es lo que hace la tendencia publicitaria. Me imagino que se está refiriendo a iPhone, ¿vale? Bueno, y a Samsung, no lo sé a cuál de los dos. Luego está diciendo que usar la emoción para engañar al consumidor, véase ocupas y alarmas. Vale, esa parte. Vale. Los ejemplos... es que pedí que repitieses porque no tenía clara cuál era la pregunta. Porque utilizar la emoción para engañar al consumidor, lo que estamos hablando aquí, que son las técnicas de neurociencia aplicadas al marketing, eso lo único que hace es medir lo que sucede en el cerebro. Por eso ya he dicho en un momento dado que ni leemos la mente ni tenemos el aparatito para dar en el botón de compra. Vale. Entonces entiendo que en realidad a lo que se refiere es que la publicidad utiliza las emociones para intentar convencer al consumidor de que compre un producto, porque nosotros lo único que hacemos con el neuromarketing es medir lo que sucede en el cerebro con esa emoción o con ese anuncio, qué emociones. Entonces, por eso hemos dicho antes que hay una parte de crítica ética muy conocida en la que no entramos, porque eso de leer la mente del consumidor, el botón de compra, e incluso las interpretaciones que se hace de los resultados de neuromarketing y decimos que aman el iPhone, pues en realidad nosotros lo que hacemos es medir. Lo otro, digamos, que sería ya el que utiliza las emociones supuestamente para engañar, que yo no lo voy a afirmar, eso es, digamos, que es la creatividad del mensaje, no... Yo sí quería añadir una cosa, porque claro, hay engañar.
El problema es que en nuestro discurso las emociones están presentes. No somos ni todo lógica ni todo emociones, está todo mezclado. Un niño pequeño en la cuna, cuando quiere que le saquemos de la cuna, empieza a hacernos monerías. En el momento que le sacamos de la cuna, sale y se va. ¿No? Ajá. Se está adaptando a cómo salir de ese sitio donde no se puede mover. Entonces, las emociones forman parte... ¿Podemos decir que ese niño nos ha engañado? Pues hombre, podríamos decirlo. Pero lo que está utilizando es una cualidad casi innata del ser humano de cómo persuadir, y cualquier comunicación, hasta la más aséptica, que a lo mejor puede ser un juego incluso, intentar ser aséptico o objetivo para intentar persuadir y ganar en persuasión. Entonces, lo que sí es evidente es que a nivel empresarial, más allá de la comunicación, que es muy importante, pero tampoco siempre el marketing y la comunicación es el centro, eso se pensaba en los años 60, 70. Entonces, es importante, claro, como cualquier otro, sí, como cualquiera, pero no más ni menos que otro. Entonces, Apple y Samsung son dos grandes marcas que como empresas lo han hecho muy bien y como comunicación lo han hecho muy bien. Eso sí que es objetivable y de ahí están los resultados que han obtenido. Vale, ya para terminar, dice Miguel que se estaba refiriendo, por supuesto, a iPhone, y que el tema va por cuidar al consumidor, al empleado y a las personas con ética. Y las técnicas de venta son superfluas porque cuando el consumidor descubre enfoques publicitarios, lo penaliza. Y Saskia Van Lip dice que las personas somos seres emocionales siempre. Por tanto, no es utilizar la emoción, siempre está ahí. Y no considera que esto sea un engaño. Nuestro pensamiento siempre está en el contexto, dentro de un contexto emocional, que es lo que nos diferencia de los robots. Claro, si es que ese es un mecanismo, cuando intentamos que nos están persuadiendo, si se pasan de la rosca, nosotros nos ponemos a la defensiva y rechazamos ese argumento, si piensan que tienen interés hacia nosotros. El problema también es que intentamos justificar y racionalizar todo. ¿Y por qué has comprado esto? Y nadie te va a decir, pues porque fue por impulso, sino por... Ya. Porque me viene muy bien, lo justificamos a posteriori. Ajá. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a finalizar esta primera... Ah, pues sí que la hay. Lucía, ¿vas? Pues nada, no pasa nada. Mi compañera te acerca el micrófono. Además, estás en estado de buena esperanza, ¿no? Dice. Pues venga, vamos a ver si está conectado. El puntito rojito, que no hay que apagarlo. Vale. Ahora sí. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, gracias por la presentación. Yo vengo del ámbito puramente académico y quería decir que me parece que son unas preguntas, una reflexión muy honesta la que estáis haciendo y que también nos ocurre a nosotros. O sea, yo en Media Psychology a veces también veo yo misma o en otros papers que estamos intentando interpretar o hacer una referencia inversa más allá de lo que nos permiten los datos. O sea, que me parece muy honesto lo que estáis diciendo y creo que no solo el neuromarketing, sino incluso también la comunicación. O sea, los psicólogos muchas veces se enfadan con nosotros por lo que nos atrevemos a decir, ¿verdad? Lo que os quería preguntar es, yo como puramente académica sí que tengo un poco de reservas con el neuromarketing, metodológicas no tanto por esta referencia inversa que digo que nosotros también la hacemos, sino por la parte estadística. Y no sé si es por incomprensión mía, quería saber si creen que es un problema, una parte oscura del marketing, como muchas veces se hacen inferencias o afirmaciones sin un backup estadístico detrás. O sea, coges un sample de 10 y dices lo que sea. Y yo tengo un sample de 50, me sale un p-value de 0.12 y ya digo, ostras, me he quedado sin publicación. Entonces quería si podíais reflexionar un poco sobre la parte estadística. Sí, pues muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario. Es un poco lo que veníamos buscando, ¿no? Decir que por lo menos en el ámbito académico una de las cosas mínimas que se nos puede exigir es intentar el mayor rigor dentro de nuestras limitaciones. Entonces, muchas gracias. Yo creo que el problema sobre todo con el neuromarketing está en una palabra que también está muy de moda, que es el algoritmo. Cuando, imaginaos, hacemos a ver cómo una emoción, hemos detectado una emoción y damos las valencias positivas o negativas utilizando otra herramienta como puede ser el facial coding, ¿no? Los microgestos, para que lo entendáis, si no estáis familiarizados. Esos microgestos que no somos conscientes y así podemos decir si la emoción es positiva o negativa. Bien. Esos algoritmos, ¿quién los diseña? Cada uno una marca. Y esos algoritmos son secretos, son como los algoritmos de Netflix, ¿no? O de Google, que si nos los dijeran, no
claro, ahí perderían su ventaja competitiva. Pero hay veces que sí, a lo mejor por error nuestro al aplicarlo, que las herramientas también, pero que entre una máquina y otra se producen diferencias, entre otras cosas por esos algoritmos, porque ellos al final lo que han cargado es un montón de gestos y de caras, y eso está demostrado que esas fuentes estadísticas tienen sesgos. Se ha visto con lo de la interpretación en cosas más... el registro de caras en aeropuertos, por ejemplo, digital, ¿no? Como estaban sesgos y tenías más posibilidades si eras de una raza que fueras... Bueno, hay otro tipo de líneas de investigación por ahí. Entonces, los datos cuantitativos que salen, incluso también se pueden en un momento dado cuestionar de cómo salen o... Porque al final nadie te da, ¿sabes?, la receta de cómo ha llegado a ese algoritmo que aplica la máquina para su comprensión. Bueno, ¿puedo decir algo? No sé si te he contestado. Sí, Breve. muy breve. Pues casi que no lo digo. No, lo que iba a decir es que tal vez estamos acostumbrados, como bien dices, a una... Bueno, nos has tratado de usted, yo de usted también, a ti y al bebé. Bueno, lo que quería decir es que nosotros cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas, tú tienes 50 respuestas, por ejemplo, a un cuestionario o a lo que sea, y trabajas con 50 respuestas. Cuando estás trabajando, por ejemplo, con el reconocimiento de microexpresiones, con 50 personas puede que tengas 5 millones de datos. Por lo tanto, porque te va... Sí, dime. Yo hago 50 personas y luego hago psicofisiología con ellos. Lo que quiero decir es que para yo... Perdón. Que no... O sea, yo... Yo creo que nos tenemos que ir a comer. No quiero liarme mucho, da igual. Perdón. Ahora No, hablamos, es que si no, no estás se oye en hablando. el Zoom. Por favor, que se pone... La secretaria Caldevilla, por favor, que dé al botón. Vamos, ya está, ya está, ya está. Sí, sí. Se te oía antes, yo creo, ahora no, creo que sí que... No importa mucho. Lo único que... O sea, mi cuestión... Yo también uso psicofisiología y tengo estudios de 50.000 datos y lo que sea. La cuestión es que si yo hago un análisis y no me sale el p-value por debajo de 0,5, me tengo que comer ese experimento, no lo puedo utilizar. Sí, aquí también, Aquí igual. En neuromarketing en España claro. Bueno, depende en qué revista también y del nivel de la revista, pero... No, a nivel profesional no, pero en cualquier investigación a nivel profesional, o sea, no se mide tanto que el dato cumpla con un criterio, digamos, como los que cumplimos académicamente, como has dicho antes, sino que lo que le interesa es tener unos resultados y tener una información que después puede utilizar para mejorar la campaña, para cambiarla. De hecho, yo cuando trabajaba, y a ti te pasaría también, con un focus group, pues hacías un test de concepto y era el que utilizabas y nadie te iba a preguntar si estadísticamente era significativo o no, porque lo que quieres es tener una información que te permita mejorar esa creatividad o te permita conocer mejor qué sucede y entonces el p-valor yo creo que lo utilizamos académicamente para dar consistencia a nuestras investigaciones o para dar fiabilidad o confiabilidad, pero no es un dato que a nivel profesional tenga esa relevancia que tiene para nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Pues un fuerte aplauso, por favor. Gracias.